Soy el profesor Nick y a lo largo de mi carrera como docente he sido capaz de reunir una gran cantidad de anécdotas e historias en diversos lugares y de la boca de quienes las han protagonizado. Estas son algunas de ellas. Bienvenidos a... Bienvenidos seas a Relatos del Profe Nick. En esta ocasión les contaré una historia que me han estado pidiendo algunos de mis alumnos debido a que la menciono en uno de los videos que ya están subidos al canal de Relatos del Profe Nick. Ya está esta historia y menciono la historia de una niña. Esta historia algunos ya la conocen, pero me había faltado subirla al canal. Entonces, para que conozcan esta historia, para que tengan el antecedente, pues en esta ocasión les contaré dos relatos que tienen que ver con la aparición de esta niña dentro de mi hogar. A esta historia la llamaremos La Niña de la Ventana. Espero que sea de su agrado. La primera de estas anécdotas ocurrió cuando yo me vine a vivir a esta casa. Era una colonia relativamente nueva. Casi no había personas viviendo aquí, de tal manera que yo no tenía vecinos alrededor de mi casa, ni por los lados, enfrente, ni por detrás. Entonces, había mucha tranquilidad en aquel tiempo. No tenía vecinos y por lo tanto no había ruidos. Las casas que sí estaban habitadas estaban un poco más retiradas. Para venirme a vivir a esta casa, lo primero que hice para que tuviera mayor seguridad fue construir las bardas de la parte trasera de la casa, debido a que solamente me la entregaron con una barda de aproximadamente 1 metro. Entonces tuve que construir las bardas hasta arriba para que tuviera mayor seguridad. Fue así como lo hice, y al no tener vecinos pues no había mucho ruido. En una de las ocasiones, cuando yo me vine desde donde trabajaba en la sierra en ese momento, y como ya venía cansado de haber trabajado durante toda la semana, además el cansancio del traslado, pues decidí que ese día no saldría y me dispondría a descansar. Entonces pensé en ver una película. Fui hacia la tienda a comprar snacks, comprar cosas para estar consumiendo mientras veía la película, y cuando llegué a casa lo preparé todo en bandejas agregando salsas y limón. Fue así como acomodé todo en la cama para estar a gusto acostado en la cama, y en ese tiempo yo veía las películas en mi computadora. Por lo tanto, estaba acostado y tenía una mesita de cama donde ponía yo enfrente de mí la mesita y sobre ella la computadora. La película que iba a ver trataba sobre una niña. No recuerdo cuál película era, pero recuerdo que era sobre una niña. Para ver la película yo me acostaba en la cama, pero me recargaba en una de las paredes que se encuentran de este lado de la casa, y ahí junto a la pared donde yo me recargaba está una ventana, de tal manera que yo me recargaba y la ventana me quedaba justo a un lado. Esto es importante para la parte que viene de la historia. Entonces, al momento de estar listo para iniciar a ver la película, estiré la mano para iniciar la reproducción de la película, pero al estirarme hacia adelante, escuché en la parte trasera, justo donde estaba la ventana, la risa de una niña. Mi primer instinto fue voltear a ver qué era lo que había ahí, pero yo ya sabía que no había niños viviendo alrededor de mí. No tenía vecinos, entonces no había niños que pudieran estar, y más porque ya se había hecho tarde, ya estaba oscuro y era un lugar que estaba muy solo. Los niños no andarían por la calle, ni menos en la parte trasera de mi patio, y como ya lo mencioné, ya estaba bardeado, por lo tanto no podía haber sido algún niño. Lo que hice fue, en vez de dar play a la reproducción de la película, cerrar la computadora, tomar la cobija y taparme completamente. Entonces, a la mañana siguiente, tuve que tirar todos los snacks que tenía en la cama porque ya se habían echado a perder por lo que les había agregado. No pasó nada más, solamente me dio miedo por ser el primer encuentro que había tenido con esta entidad a la que llamamos la niña. La segunda anécdota ocurrió previo a la pandemia.
En ese tiempo, mi hermano menor estaba fuera de la ciudad trabajando y mi cuñada y mi sobrino vivían en casa de mi mamá. Entonces, en ocasiones ellos se venían a mi casa para visitarme los días viernes porque era cuando yo regresaba del trabajo. Ellas acostumbraban llegar antes de que yo llegara para limpiar la casa, a veces hacían comida o tenían todo listo para cuando yo llegara. Entonces, como de costumbre lo hicieron, se vinieron hacia mi casa y empezaron a limpiar. Mi cuñada entra a esta habitación para barrer. Cuando ella entra, detrás de ella viene mi sobrino, que en ese entonces tenía alrededor de 2 años. Entra y se queda viendo fijamente a la ventana. Normalmente, la ventana tiene la persiana cerrada para que no se vea hacia afuera o de afuera que no se vea hacia adentro. Como estaba barriendo y estaba sacudiendo el cuarto, mi cuñada abrió la ventana, abrió la persiana. Mi sobrino se quedaba viendo fijamente a la ventana cuando su mamá le pregunta que si qué es lo que está viendo. Y el niño le contesta: ¿qué está haciendo esa niña ahí? Mi cuñada, que ya conocía la historia previamente, voltea hacia la ventana pero no mira nada. Le da temor y se sale del cuarto junto con el niño. Es de esta manera en la que han ocurrido estas dos manifestaciones de la entidad a la que llamamos la niña. Si en el futuro ocurre alguna otra más, pues tendremos una anécdota más que contarles. Estas historias ocurrieron tal y como se las cuento, pero recuerda que entre creer y no creer, tú tienes la última palabra. Nos vemos a la próxima. Y recuerda que entre creer y no